Padre, creo que todos los exponentes de la palabra sentimos una profunda incapacidad e incompetencia, oh Dios, cuando nos miramos a nosotros mismos, oh Dios. A veces no quisiéramos estar frente a este atril, oh Dios, y frente a su pueblo. Pero eso nos lleva una y otra vez a mirar y a descansar en Cristo. El saber, oh Dios, que es Él el que pastorea su iglesia, oh Dios, usándonos a nosotros como instrumentos o portavoces, oh Dios. Allí nosotros descansamos en que es su palabra la que tiene el poder, oh Dios, para seguir edificando, Señor, a esta iglesia que es como un edificio compuesto por piedras vivas, que juntos, Señor, conformamos su templo, donde mora su Espíritu, Dios. Gracias por este hermoso rebaño, Señor. Es para mí, oh Dios, un privilegio, oh Dios, servirle a mis hermanos. Y con gratitud, oh Dios, y asombro, cada día veo su gracia y el poder del Evangelio reflejándose en cada uno de mis hermanos, oh Dios. Le pedimos hoy que, Dios, usted habla a nuestras vidas por medio de esta porción que va a ser expuesta, Señor. Que usted sea llenando mi incompetencia, Señor, con su Espíritu Santo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios 4, del 1 al 9 y versículo 15, leemos lo siguiente. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Como bien ustedes saben, he titulado este sermón Un tesoro en vasijas de barro. Lo primero entonces que quiero que veamos, precisamente en el versículo 18, parte C, porque digamos que hay tres cosas que se dicen allí, es el tesoro. Primero que veamos el tesoro. Dice, la gracia sea con vosotros, dice el apóstol Pablo, que acostumbra, de hecho, siempre a hablar de esa manera, a saludar o a despedirse de esa manera. Hermanos, digamos que en los armarios de la historia universal han quedado los registros innumerables de campañas de conquistas, de guerras, de saqueos, de explotaciones. Ha corrido la sangre, se ha dado todo tipo de despojo y se ha configurado el dolor y la muerte. Y todo ello motivado por la búsqueda insaciable de metales y piedras preciosas, tesoros y reliquias perdidas. Y la semana pasada, providencialmente, veía un documental titulado Las minas de zafiro en Madagascar, el cual relataba sobre el depósito más grande de zafiro casi en la superficie del suelo, descubierto en 1999. Y es impresionante observar lo que estamos dispuestos a realizar para
saborear terrenalmente la idea de ser ricos. Madagascar es una pequeña isla y en el lugar donde se descubrió la mina, al principio habían unos cuantos ciudadanos esparcidos, unos cuantos habitantes, pero en el momento de la filmación ya existía una especie de barrio compuesto por todo tipo de personas de diferentes procedencias y de diferentes historias o con diferentes historias, pero todas ellas convocadas por un elemento común, el sueño de ser millonarios en un solo instante. Lo tenebroso del caso es que para poder extraer los zafiros, las personas literalmente exponían sus vidas al meterse en pequeñas cavidades sumamente profundas y estrechas. Labor que, según se relata, ya había dejado un gran saldo de muertes, pero aún así las personas continuaban haciendo esto. Muchos estaban dispuestos a dar su vida por un tesoro en esta tierra. El Señor en Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hay una conexión directa entre lo que amamos y nuestro corazón. Pero lo curioso, mis amados hermanos, es que los hijos de Dios somos verdaderamente ricos espiritualmente. Pero al respecto podemos caer en 4 errores. El primero es que muchos o algunos ignoran la riqueza que ya poseen en Cristo. Y por ello andan como mendigos espirituales. Esto es lo que se denomina o lo he denominado un cristianismo sin conocimiento del Cristo bíblico. En segundo lugar, podremos proseguir del primer paso al segundo. Entonces estas personas, algunas de ellas, al descubrir sobre dicha riqueza que tienen en Cristo, ahora tratan quizás algunos de buscarla y de ganarse el título de buscador y ganador de tesoros espirituales. Esto es el cristianismo de obras. El tercer paso es que otros que aún sabiendo las innumerables riquezas que tienen en Cristo, no están satisfechos. Y por ello buscan plenitud en la creación y no en el Creador. Esto es entonces un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Y el cuarto error, y es que lo anterior también puede conllevar a una trivialización o rebaja del valor del tesoro espiritual, lo cual conduce a una vida liviana, fría, apática, desinteresada o poco apasionada, con una tendencia a la eliminación o al rechazo de todo aquello que implique un costo al seguir y tomar la cruz de Cristo. Esto entonces lo llamo cristianismo superficial y barato. Mis amados, el tesoro del cual les estoy hablando en este primer punto es el tesoro más grande del universo y no es otro que la gracia de Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esa gracia que se manifestó para salvación a todos los hombres, como le escribe Pablo a Tito en su carta. Esa gracia es el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice Pablo, el cual ha resplandecido en vuestros corazones. Y le dijo Pablo, de hecho, ahorita en nuestra introducción, la gracia con la cual Pablo inicia la carta a los colosenses es la misma con la cual él finaliza también su carta. Esa gracia de Dios tiene nombre propio y es nuestro amado, bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y en esta carta lo hemos contemplado, esa gracia de Dios en Cristo, la hemos contemplado en Él como nuestro Creador. Ya lo vimos, Él es nuestro sustentador, Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestra herencia, Él es nuestro libertador, redentor, Él es nuestro reconciliador entre Dios y los hombres, es la cabeza de la iglesia, Él es el cimiento firme o estable. Y dijimos que Él es la plenitud y estamos completos en Él. De esa riqueza es que les estoy hablando, mis hermanos. El Señor Jesucristo es el tesoro escondido de Mateo 13:44, porque no le buscábamos y por gracia la hallamos, o mejor dicho, fuimos hallados por Él. El Señor Jesucristo es la perla de gran precio de Mateo 13:45, porque Él es de valor incalculable para aquellos que hemos recibido los ojos espirituales para contemplar su gloria. Por eso Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es una gracia sobre gracia porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios.
Y por eso hemos cantado precisamente. No sabía que íbamos a cantar la canción hoy, Gracia Más Grande. Dice, hay una fuente que borra todo mi temor. Eso hemos cantado. Y mi vergüenza la cubre con su perfección. Hermano, deberíamos cantar con entendimiento. Dice, allí el sediento se llena y sacia de favor. Gracia más grande que el pecado. Con un poder más fuerte mi alma ha rescatado. La gracia es más poderosa que el pecado. Y luego hay una pregunta que hacemos en la canción. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Que eso siempre esté, hermano, en nuestros corazones y en nuestros labios. Así que, por Cristo, hermanos, una conclusión válida después de escuchar esto es que por Él vale la pena perderlo todo en este mundo. Sin Él, las riquezas de este mundo, o por ejemplo, las posiciones o el estatus social y los bienes materiales son insignificantes. Sin Cristo. Por eso leemos en 8:20-24, dice, pero en ninguna manera, noten lo que va a decir Pablo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, yo no estimo valiosa mi vida. Y por eso también escribiendo a Filipenses dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿Ven las palabras como describe Pablo a Cristo? El incomparable valor. Estamos hablando del tesoro. Dice él, por quien lo he perdido todo. Y usted es testigo de eso cuando lee a Pablo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, dice él, mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermanos, todo en este mundo más Cristo, note esto, todo en este mundo terrenal más Cristo es igual a nada. Y nada en este mundo más Cristo es igual a todo. La sabiduría, el conocimiento, todo el sentido de la vida, lo hemos dicho una y otra vez, el propósito en este mundo, nuestra dignidad, nuestro valor y la plenitud se hallan completamente en Cristo. Así que yo te exhorto hoy, mi amado hermano y hermana, que aquello que no tienes del mundo o en este mundo no eclipse la inestimable herencia que posees en la persona y en la obra de Cristo. Puede ser que algo aquí te esté eclipsando, esté cubriendo tus ojos y la gloria que contemplabas en el Salvador al inicio quizás ya no la estás viendo. Hay algo que está robando y capturando tu visión y has dejado de poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo de esta manera: para ustedes o para nosotros lo que creemos, Él es de gran valor. En la Reina Valera dice, Él es precioso, Él es de gran valor. Y por eso les quiero citar a un fragmento del artículo titulado Este es mi Rey. Y miren cómo define a Cristo. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, Él es la idea más elevada de la literatura, Él es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Cristo lo es. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Hermanos, fuimos llamados para ser de Cristo y para conocer a Cristo. Por eso la pregunta no es irrelevante, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Ahora, lo sorprendente del Evangelio es que aquellos que hoy somos objetos o receptores de la incalculable plenitud de Cristo, pecadores redimidos por gracias, hijos pertenecientes a la familia de Dios, eso somos usted y yo, si hemos creído en Cristo. Una vez fuimos, recordemos todo, fuimos enemigos, violadores de la ley de Dios, reos de muerte eterna, pero fuimos rescatados precisamente de la ira santa y justa del Padre.
Somos salvos que todavía estamos sujetos a la corrupción del pecado en nuestros corazones, pero también en nuestros cuerpos. Eso somos todavía. Por lo anterior, entonces, reconocemos o deberíamos reconocer que somos siervos o esclavos de Cristo y no somos señores. Somos siervos y no señores. Somos dependientes y no autosuficientes. Somos frágiles y débiles, que nos debe bastar la gracia de Dios y no superhombres inmunes al dolor en este mundo caído. Así que, al observar entonces el tesoro, vamos ahora entonces a nuestro segundo punto. Vamos a ver las vasijas de barro. Las vasijas de barro. Aquí nos vamos entonces a detener mucho más tiempo. Y básicamente la idea es desde el versículo 7 al versículo 18, parte A y C. Lo vamos a ir observando poco a poco. Si hay algo donde nosotros vemos cómo Dios condesciende con el hombre, es en la salvación de pecadores. Cuando digo que condesciende, es que Él se digna. Él como que se rebaja a sí mismo. Y en primer lugar, donde vemos donde Él condesciende es al salvar pecadores que merecíamos su ira santa y justa, dándonos a su Hijo Jesucristo. Él no tenía la obligación. Nosotros no lo merecíamos tampoco. Pero en segundo lugar, también el Señor condesciende al hacernos partícipes en la salvación de otros pecadores por medio de la gran comisión. No sé si ustedes sabían que eso era un privilegio, que el Señor nos haga participantes en la obra de salvación de otros pecadores también. Ahora yo quiero aclarar, Dios es el autor y consumador de la redención desde el inicio hasta el final, porque solo Él, en esa salvación o redención, solamente Él se llama a la gloria, nadie más. Pero el Dios que predestinó a los salvos, también predestinó los medios de salvación. Entre ellos encontramos la encarnación de su Hijo, la humillación de Cristo, la muerte y resurrección del Señor, la exaltación del Cristo resucitado, pero también predestinó el advenimiento o la llegada del Espíritu Santo, la regeneración y la morada permanente, la llenura y la santificación por medio ahora de su Espíritu Santo. Todos son los medios que el Señor ha usado, medios divinos, ¿no? Son las personas de la divinidad. Pero también nos concedió de pura gracia ser parte en ese proceso. Somos, dice las Escrituras, todos comisionados o embajadores del Evangelio de la paz. Algunos tienen o tenemos labores específicas de ser peritos arquitectos, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero si hay algo, hermanos, que usted debe tener claro, es que todos, como miembros de un cuerpo, contribuimos en el proceso de salvación, en el proceso de la expansión del Evangelio o del reino de los cielos. Mis hermanos, eso es asombroso y debe ser un motivo de elevar acción de gracia. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber escogido otro medio para salvar. Por ejemplo, enviar ángeles para la predicación de la buena nueva de salvación. Pero no lo hizo así. No lo determinó así. Escogió personas débiles, sujetas a pasiones como el resto de los mortales, para llevar a cabo tan solemne tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, entre ellos o entre los cuales también estamos usted y yo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, subraye eso, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y subraye, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es la finalidad de que Dios haya hecho eso así? Siempre va a ser su gloria, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, el día que nos presentemos ante el Señor, nadie, absolutamente nadie, se va a jactar de que aún Él haya traído muchas personas a los pies de Cristo, porque eso parece ser algo de gloria humana hoy en día. No, en una campaña tal, yo estuve y no sé cuántas mil personas vinieron a Cristo por mi predicación. Nadie se va a jactar. Las salvaciones del Señor. Ahora bien, con relación a la proclamación del Evangelio y el servicio mutuo para el crecimiento del cuerpo,
del Señor Jesucristo universalmente, Dios ha escogido y dotado a hombres y mujeres comunes y corrientes, como usted y como yo, unos más dotados o capacitados que otros, unos más conocidos que otros, unos llamados en su juventud y otros han sido llamados en su adultez, unos con pocos o escasos recursos económicos y otros con abundancia financiera para servir mucho más. El Señor ha llamado a unas personas en zonas urbanas de ciudades desarrolladas, pero también ha llamado y ha tomado hombres en montañas, en cuevas, selvas y desiertos. Unos en condiciones confortables y otros bajo el frío, el calor, la lluvia, la guerra, la persecución y el martirio. Entre ellos muchos hombres y mujeres hoy que están siendo encarcelados en muchos países que son hostiles a la predicación del Evangelio. Pero todos ellos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano, sabiendo en quién han creído y que es poderoso para fortalecerlos en toda potencia y guardar lo que se les ha sido encomendado. Eso lo tienen muy claro muchos de estos hermanos que padecen. De ese tipo de personas es que el apóstol Pablo nos va a mencionar en los saludos de la parte final de esta carta. Y de entrada yo quiero aclarar algo, que la mayoría de las personas aquí mencionadas no eran prisioneros de la misma forma que el apóstol Pablo, es decir, no estaban en la cárcel porque habían violado algún tipo de ley o de norma. Eso quiero que lo note, hermano, eso es algo supremamente importante. Casi todos los que Pablo menciona estaban en prisión de manera libre y voluntaria, con el propósito de acompañar, de asistir al apóstol Pablo en su ministerio, en sus necesidades básicas y su salud. Cuando yo estudié esto, yo, wow, ellos no tenían la necesidad de estar allí en la cárcel con Pablo. Es así como entonces en los versículos 7 al 9, yo espero que usted esté allí en su Biblia, se mencionan a los mensajeros de la carta, quienes habían sido comisionados con esta gran responsabilidad de llevar la carta a la iglesia de Colosas y también a la carta personal a Filemón. Así que, hermanos, ellos tenían la responsabilidad de llevar la carta, pero también de informar sobre la situación de los hermanos en la cárcel, pero también cuando regresaran iban a traer información del estado de la iglesia de Colosas. Es una gran comisión que les encomendaron. Y el primero mencionado es Tíquico. Miren lo que dice Colosenses 4 del 7 al 8. En cuanto a todos mis asuntos, dice Pablo, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis nuestras circunstancias y que conforte o consuele vuestros corazones. ¿Quién era Tíquico? Tíquico fue un gentil de Asia, fue un amigo y compañero de misiones del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Y note la descripción de Pablo, un consiervo, que básicamente es un cosoldado o, como él lo menciona, compañero de milicia. Ellos trabajaron hombro a hombro en el trabajo misionero de Pablo por toda la región de Asia. Mire lo que dice, si usted quiere ir allí a Hechos capítulo 20 del 1 al 4. Hechos capítulo 20 del 1 al 4. Noten que aquí está el apóstol Pablo en Éfeso. Hay un gran alboroto porque Pablo está predicando en contra de la idolatría. Le tocaron la niña de los ojos a la diosa Diana. Dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortados, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, esto pasaba siempre, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. ¿Y quiénes lo acompañaban? Dice, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, también estaba Aristarco, y Segundo de los tesalonicenses. Estaba también con él Gallo de Derbe, Timoteo
Tíquico y Trófimo de Asia. ¿Ven ahí? Estaba allí Tíquico. Pablo dice que este hermano es digno de confianza, si ustedes leen allí en el texto, y un consiervo en el Señor. Tíquico, al igual que otros hombres que acompañaban a Pablo en prisión, reflejaban madurez espiritual o un carácter aprobado horizontalmente. Un carácter aprobado verticalmente es ante Dios, pero aquí hay un carácter aprobado ante los ojos del apóstol Pablo. Y para señalar estos rasgos de carácter implicó, hermanos, que Pablo debió conocer de manera profunda la vida de Tíquico. Esto se dio gracias al tiempo que estuvieron juntos en el ministerio misionero. Los viajes, compartir tiempo de cantidad y de calidad juntos, exponerse constantemente uno al lado del otro sin reservas, conllevaron al apóstol a testificar de Tíquico su confianza para una labor tan importante como era llevar un mensaje. Y no cualquier mensaje, un mensaje que hoy está dentro del canon bíblico como una carta inspirada. Así que no se podía perder. El Señor iba también en su providencia a guardarlo. Así que Tíquico era un mensajero apropiado para dar a conocer el testimonio y las necesidades de Pablo. Recuerden que esta iglesia no conocía a Pablo de trato y de vista. Por eso Pablo dice, todos mis asuntos os informará Tíquico. Ahora bien, recuerden, como dije ahorita, Pablo y la membresía de Colosas no se distinguían, pero aún así Pablo dice en el versículo 8, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis nuestras circunstancias, pero noten lo que dice al final, y conforte vuestros corazones. Y conforte vuestros corazones. Esto nos lleva de vuelta a una verdad y a un principio, hermanos, rector del cristianismo. La Iglesia Universal como cuerpo de Cristo está llamada a edificarse o a estimularse, a ayudarse a través de las iglesias locales que se involucran activamente o intencionalmente en la vida de otros hermanos alrededor del mundo. Con la llegada de Tíquico, aún con las cadenas de Pablo, los hermanos de Colosas, el capítulo 2 del 8 al 10. Le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Noten, aquí en la primera persona que él menciona, acuérdate de Jesucristo, no de mí, dice él. Resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero me encanta lo que dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Básicamente Pablo está diciendo, miren, estoy preso, Timoteo, pero acuérdate de Jesucristo. Y aunque yo estoy en la cárcel, la palabra de Dios se esparce como el viento. No está presa. Eso debió, hermano, consolar a la iglesia de Colosas. Yo espero que eso también los consuele a ustedes hoy, los conforte. El segundo personaje que vemos allí es Onésimo. Versículo 9. Versículo 9. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Es decir, Onésimo era o pertenecía a la ciudad de Colosas. Era nativo de Colosas. Y de hecho es un viejo conocido de Colosas. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Entonces, ¿quiénes iban a llevar la carta o las dos cartas? Tíquico y Onésimo. La carta a Colosas y la carta personal a Filemón. Bueno, recuerden que Onésimo fue el esclavo que escapó de la casa de Filemón. Lo curioso es que el significado de la palabra o del nombre Onésimo, precisamente, miren lo que significa, provechoso y confiable. Pero uno pregunta, ¿acaso no fue este el que escapó de su amo? Sí, pero su nombre significa confiable. Pero hermanos, aquí viene entonces o entra el poder transformador del evangelio, que ahora produjo en verdad un carácter que hace honor a su nombre. Y por eso Pablo dice de Onésimo, fiel y amado hermano. Concuerda entonces su nombre con el testimonio personal de Pablo hacia Onésimo.
Esto es el evangelio operando en la vida, hermanos, de un hombre que ahora es una nueva criatura y aunque su estatus social no cambiaría, su estatus espiritual sí. Él seguía siendo un esclavo en la sociedad, pero ahora en Cristo era un miembro de la familia de Dios, era un hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Eso es algo radical en la vida de este hombre. Por eso Pablo en la carta a su amo Filemón, miren lo que dice, vaya conmigo Filemón. Estas dos cartas están estrechamente relacionadas, Colosenses y Filemón. Dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo no creo que vaya a rechazar. Como a mí mismo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como un simple esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Hermano, miren lo que le está diciendo Pablo. O sea, recibe a Onésimo, pero ya no lo veas como un simple esclavo. Lo debes ver ahora como tu hermano en Cristo. Dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo no creo que Filemón iba a hacer eso, a cobrarle a Pablo lo que Onésimo le hubiese causado daño. Así que Onésimo fue un hermano y asistente importante en las necesidades del apóstol Pablo. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuántas obras, cuántos oficios en favor de Pablo realizó Onésimo? No lo sabemos. No encontramos ese dato en las Escrituras. Lo cierto es que por el testimonio personal de Pablo fue de gran ayuda para él. Miren lo que dice Filemón 1:13. Yo quisiera retenerle conmigo, está diciendo Pablo. O sea, él es honesto y dice, yo quisiera que Onésimo se quedara conmigo en la cárcel, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Hermanos, en el reino de Cristo, todos, absolutamente todos tenemos dones y talentos que están supuestos para el servicio del cuerpo de Cristo en general. Hermano y hermana, no necesitas tener o estar en un ministerio visible de tu iglesia local para servir o ayudar a otros. Para servir solo debes creer que es un deber cristiano. Es un deber cristiano y poner manos a la obra para la gloria del Señor y la edificación de su pueblo. A continuación entonces observamos los saludos de 3 hombres de procedencia judía. Y esto es notable porque Pablo obtuvo resistencia, rechazo y persecución principalmente por los de su misma nación, por los judíos. Este aspecto es tan importante que por eso Pablo señala en el versículo 11, dice, son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Esa palabra significa que eran de origen judío. Eran los únicos, las únicas 3 personas de su pueblo, de su propia nación, que le estaban ayudando en la cárcel. Y el primero en ser mencionado es Aristarco. Versículo 10, parte A. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía salud. Aristarco, un judío nacido en Tesalónica, podríamos decirle que también fue otro gran amigo y compañero de misiones del apóstol Pablo, que también estaba en prisión de manera voluntaria como colaborador de Pablo. Y eso lo podemos ver en el tercer viaje misionero de Pablo. Por ejemplo, estuvieron en la revuelta que se produjo en Éfeso porque Pablo, como les dije ahorita, predicó acerca de la idolatría diciendo, los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Esto, como ustedes, es natural, ¿no? Una ciudad idólatra, enfureció a toda la ciudad porque lo que Pablo le dijo para ellos era una afrenta a la diosa Diana de los Efesios. Y en ese alboroto también entonces estuvo Aristarco acompañando a Pablo. Ya lo leímos ahí en Hechos 19:29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro.
arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Hermano, esta es una muestra de que eran viejos conocidos, compañeros de lucha o de milicia en el Evangelio. Posteriormente también sabemos por Lucas que Aristarco también estuvo en Troas, esperando a Pablo junto a otros con amigos o con otros amigos del apóstol Pablo. Troas, para que se esté preguntando, era una ciudad costera, un puerto ubicado en la ruta principal entre el Asia Occidental y Macedonia. Miren lo que dice Hechos 24. Esto lo leímos ahorita, voy a repetirlo. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, ahí noten Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban, dice Pablo, o Lucas más bien, en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. ¿Cuál es el contexto? Tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Finalmente, Lucas nos menciona en Hechos que Aristarco también estuvo con Pablo cuando fue llevado a Roma para comparecer ante el César. Hechos capítulo 27, versículo 2, dice: y embarcándonos en una nave Adramitena, una palabra poco en desuso, para decirlo hoy en día, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados, noten, por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Lo bueno es porque Lucas nos dice de hecho de dónde era Aristarco. Hermanos, aplicando lo que hemos visto, el compañerismo cristiano se destaca principalmente en los momentos más difíciles, no cuando todo va bien. Aristarco pudo haber escogido una vida relativamente tranquila al no asociarse con Pablo, sabiendo que si lo hacía, iba a ser también objeto de persecución, porque andaba precisamente con un perseguido. Pero no lo hizo, él escogió el vituperio, la persecución y todo tipo de situaciones adversas por el solo hecho de ser compañero del apóstol Pablo, a quien en su conversión, allá en Hechos 9:16 se le dijo: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, de entrada Pablo ya sabía que iba a padecer por el Evangelio. Hermano, y es mi oración que el Señor nos conceda hombres y mujeres fieles y apasionados por Cristo en primer lugar, pero al mismo tiempo con un deseo de servir al liderazgo de esta iglesia local sin escatimar esfuerzos. A la persona que vemos en el lugar que sigue es a Marcos. Colosenses 4:10, versículo o parte B más bien. Dice: también Marcos, el primo de Bernabé. Esos detalles son importantes. Acerca del cual recibisteis instrucciones, ¿cuáles? Si va a vosotros, recibidle bien. Recíbanle bien. Este es conocido también como Juan Marcos, el autor del segundo evangelio, un viejo conocido de Pablo, que de hecho 12 años atrás había sido objeto entre un altercado entre Pablo y Bernabé. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Versículo 36 al 41. Hechos capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿quién está relatando? Lucas. Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las regiones donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Recuerden, él era misionero, plantador de iglesias. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, ¿ya ven? Juan Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, es decir, Pablo de Bernabé. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Pastor, ¿eso pasó? Sí. Un desacuerdo entre dos líderes, entre Pablo y Bernabé. Hermano, esta es la iglesia del Señor, viéndolo terrenalmente, horizontalmente. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo, una comunidad de creyentes que estamos en un proceso de santificación, y en la medida que nos parecemos más a Cristo, situaciones de altercados, malos entendidos sucederán dentro de la iglesia, aún dentro del liderazgo también. Pero el poder transformador del Evangelio es más poderoso que cualquier diferencia que surja en medio de la iglesia. Y eso fue lo que pasó exactamente. Vemos que las diferencias o aquello que enemistó a Pablo y a Marcos fue algo del pasado, por lo que Pablo, o como Pablo se expresa ahora de Marcos. Incluso ahora, como muestra de una relación ya restablecida por la gracia del Evangelio, Pablo aboga o intercede en favor de Marcos. Dice, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, que si va a ustedes, recíbanle bien. Él está intercediendo en favor de Marcos, del desertor. A tal grado fue la reconciliación entre Pablo y Marcos, el evangelista, que incluso el apóstol dice de él en su última carta, casi al punto de ser martirizado, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, pero noten esto, porque me es útil para el ministerio. ¿Notan lo que está diciendo Pablo de Marcos? Me es útil para el ministerio. Wow, hermanos. Aquel hombre desertor era cosa del pasado. Ahora estuvo con Pablo incluso ante su inminente martirio. Ya yo puedo imaginarme las palabras llenas de emotividad de Pablo y la cara sorprendida de Marcos escuchando la lectura de la carta a Timoteo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Normalmente las cartas, sobre todo el apóstol Pablo, él las dictaba y tenía un amanuense, tenía alguien que le servía para escribir las cartas. Así que yo puedo imaginarme a Marcos escuchando cuando Pablo está diciendo esto de él, porque estaba con Pablo allí. El siguiente en ser mencionado es Jesús justo. Jesús justo. Versículo 11. Y también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. De este hermano no tenemos mucha información, aparte de que fue un judío convertido al cristianismo que puso sus dones al ministerio de Pablo juntamente con los demás en prisión. Pero hay algo para resaltar. Que Pablo fue consolado o estimulado. Dice, ellos fueron un estímulo para Pablo, dice aquí en Colosenses. Y hermano, yo lo dije al principio. En la obra del Señor, algunos nombres serán más conocidos que otros, pero ninguno será desconocido en el cielo. Cada uno recibiremos del Señor la alabanza según los dones y el lugar de servicio al que hemos sido llamados, pero sobre todo se tomará en cuenta nuestra fidelidad a su palabra. Era como si Pablo estuviera diciendo, mira, nosotros dentro del ministerio muchas veces necesitamos a alguien que nos diga, yo estoy aquí, yo puedo apoyarte también. Noten que Pablo está diciendo a este hermano que fue estimulado o consolado, le dice creo que la Reina Valera, por Jesús justo. Así que, hermano, si tu nombre no es conocido, si tu nombre no es nombrado, resaltado en esta iglesia local, no hay problema. Si los pastores de iglesia bíblica, palabra verdad, no somos invitados a predicar en iglesias o en conferencias de renombre, no hay problema. Nuestra responsabilidad es presentarnos un día como obreros aprobados ante el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. El siguiente es Epafras, una persona ya conocida durante la exposición de esta carta. Colosenses 4, del 12 al 13.
Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos o completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y noten lo que dice Pablo, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. No, recuerden que al principio, en la introducción de esta carta, les dije que la iglesia de Colosas estaba contigua o muy cerca a otras dos iglesias más, o a otras dos ciudades. Estaba Colosas, estaba la ciudad de la Odisea y también estaba la ciudad de Hierápolis. Y en cada una de estas ciudades habían iglesias plantadas. Así que Epafras, llegamos a un hombre del cual hemos hablado un poco, como les dije ahorita durante la serie. Epafras, es considerado el plantador y pastor de la iglesia de Colosas y también las de Hierápolis y la Odisea. Todas ellas en el Asia Menor, muy cerca, por cierto. Es decir, que Pablo no plantó esta iglesia, no. Se entiende que él no plantó estas tres iglesias. Ahora, se destaca en el testimonio que hace Pablo acerca de Epafras, por lo menos lo siguiente. Primero, eres un ministro del Evangelio. Dice Pablo, eres siervo de Jesucristo. Es una frase que Pablo casi siempre la usa para referirse a otros ministros del Evangelio. Por eso decimos que Epafras era un predicador. Él es el pastor, de hecho, de esta iglesia. Pero en segundo lugar, Pablo menciona que Epafras es diligente en su llamado ministerial. Y lo curioso es que Pablo no lo dice de su predicación, porque probablemente Pablo nunca vio a Epafras predicando, no lo vio, pero sí lo dice de sus oraciones intercesoras, de su interés o el interés que mostraba Epafras por sus ovejas. No sabemos cuántas ovejas eran o cuánta era la membresía de esta iglesia, pero también lo mostraba por el deseo de crecimiento y estabilidad de cada miembro de la iglesia. Dice, esforzándose intensamente a favor en las oraciones. Y él oraba para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros. Pero luego, subrayen esto, dice de Epafras que tenía un profundo interés por aquellas personas que el Señor le había concedido para pastorear. Hermano, yo estoy completamente seguro que Epafras emula perfectamente lo que un hombre ordinario llamado al ministerio pastoral debe hacer: predicar, orar y tener un interés genuino por sus ovejas. Ahora, debo decir, hermanos, que esto fue bastante confrontativo para mí como pastor o en mi labor pastoral, y me hacía estas preguntas. ¿Qué tanto les amo al momento de preparar o de predicar el sermón? ¿Predico la verdad en amor? ¿Predico con denuedo o temor a los hombres? ¿Qué tiempo ocupan ustedes en mis tiempos de oración? ¿Qué tanto me intereso en visitar, aconsejar, instruir o crear espacios de hermandad y rendición de cuentas? Todo eso surgió al momento de estudiar este pasaje. Pero al mismo tiempo, esto debe ser un motivo de oración de cada miembro de Iglesia Bíblica Palabra de Verdad. ¿Para qué deberemos orar, hermanos? Para que el Señor nos conceda pastores que encarnen el Evangelio en su carácter, pareciéndose cada vez más a Jesucristo, el príncipe de los predicadores precisamente. Eso debe ser una oración constante que la iglesia debe hacer en favor nuestro. Luego tenemos a Lucas. Colosenses 4:14 parte A dice: Lucas, el médico amado, os envía saludo. Y hermanos, aunque Pablo no habla mucho de Lucas, como sí lo hizo de Epafras, que fue el más largo, no lo tomen por menos. Hablar de Lucas en un punto específico de un sermón es un reto casi imposible. Solo resaltaré lo que Pablo precisamente señala en el texto: un médico de profesión y un amigo entrañable de 1000 batallas del apóstol Pablo. Lucas fue un cristiano gentil, el autor del tercer evangelio precisamente. Y no es sorprendente, mis amados hermanos, que en un solo lugar, y no en cualquier lugar, en una cárcel estuvieran 2 de los 4 evangelistas. Estaba Lucas y estaba Marcos. ¿No les parece eso
espectacular. 4 evangelios tenemos y con Pablo estaban 2 de los evangelistas con él. Pablo y Lucas tenían varias cosas en común. Primero, eran pecadores salvados o salvos por gracia, pero 2, eran misioneros y autores de escritos divinamente inspirados. Pablo tiene sus cartas, Lucas tiene el evangelio y tiene al libro de Hechos. Así que, y en tercer lugar también, eran hombres educados y de cultura. Y yo estudiando solo me podía imaginar las conversaciones edificantes entre estos 2 hombres. Pablo, instruido en la ley como ningún otro judío, que recibió revelación directa del mismo Señor Jesucristo, hablando con Lucas, un médico investigador diligente que, movido por el Espíritu Santo, puso los hechos de la historia de Jesucristo en orden para nosotros hoy. Miren lo que dice Lucas capítulo 1 del 1 al 4. Él lo dice de sí mismo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo oyeron y lo oyeron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso se conoce como el Evangelio de Lucas hoy. Ese tratado que él escribió a este hombre llamado Teófilo. Así que no creo que en esa celda hubieran charlas aburridas. Con todo el potencial de hombres piadosos que habían allí presentes. Pero deseo resaltar el aprecio de Pablo por Lucas. Este hombre no solo fue un compañero de ministerio, también fue su médico personal. Hermano, y qué gran servicio dio o ministró precisamente Lucas hacia el apóstol Pablo. Tantos golpes y padecimientos físicos que sobrellevó Pablo tuvieron que ser tratados por Lucas. Recordemos el aguijón de Pablo, que algunos estudiosos o versados en las Escrituras se atreven a especular que pudo haber sido una enfermedad en la vista. Y uno dice, bueno, pastor, ¿y de dónde sacan ellos eso? De Gálatas 4:15, donde dice Pablo, pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Ellos entienden por ese pasaje, es una especulación, que posiblemente ese aguijón de que Pablo habla en su primera carta a los Corintios fuese precisamente una enfermedad en la vista. Noten Pablo, la edad de Pablo, estar escribiendo quizás con una antorcha o una vela. Hermano, allá no había ese momento para operar una catarata o qué sé yo. Así que es posible. Pero Lucas no solo fue su amigo y asistente médico, también fue el único que acompañó a Pablo en su último encarcelamiento, y eso fue valioso para el apóstol Pablo. Ya lo leímos, 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo. Recuerden que la segunda carta a Timoteo fue el último tratado de Pablo, cuando ya estaba a punto de ser martirizado. Y él está diciendo allí, en una cárcel, no sabemos las condiciones, está diciendo, solo Lucas está conmigo. Y estas palabras tienen su trasfondo. ¿Cuál? Aquí en Colosenses, Lucas, el médico amado, dice. Luego tenemos a Demas. Ay, hermanos, dice versículo 14, parte B, y también Demas. Aquí, Demas fue un colaborador en el ministerio del apóstol Pablo, pero más adelante, con tristeza debo decir que Demas será un caso lamentable de abandono en muchos sentidos. Mientras que vemos a Marcos volver de su deserción más adelante, y quizás en el momento donde Pablo más necesitaba de compañerismo cristiano, Demas lo abandonó. Segunda carta de Timoteo 4:10. Porque Demas me abandonó, dice Pablo, por amor a las cosas de este mundo, y se fue a Tesalónica. No es solamente que lo abandonó personalmente, por amor a las cosas de este mundo.
Es decir, él apostató de la fe. No solamente abandonó a Pablo, abandonó a Cristo. Hermano, esto también es posible dentro del pueblo cristiano. Personas que un día estuvieron hombro a hombro con nosotros, pero luego nos sorprende saber que tales personas no solo abandonaron a su iglesia local, sino que apostataron de la fe, porque abandonaron a Cristo, aquel a quien un día le reconocieron como su Señor. Dejando las incalculables riquezas eternas que hay en Cristo, dieron la vuelta atrás en una búsqueda de tesoros pasajeros de este mundo. Cambiaron oro por espejitos. Cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, como dice Pablo en Romanos 1:23. Y finalmente, hermanos, algunos saludos y directrices específicas de la carta. Este ha sido un poquito de la información que nos brinda la palabra de estos hombres, de estas vasijas de barro. Colosenses 4 del 15 al 18, vaya conmigo allí. Dice Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esa era la forma que muchas veces con la cual se iniciaba una iglesia. Era algo muy ordinario, muy sencillo, en una casa. Cuando esta carta, es decir, la de Colosas, sea leída entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Se entiende que Pablo escribió también una carta a la Odisea. Hermano, ¿esa carta fue inspirada? No, porque no aparece dentro del canon bíblico. Perdida o no perdida, no nos preocupemos por eso. No hace parte del canon bíblico divinamente inspirado. Y luego en el versículo 17, y decí a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Yo les explicaba que normalmente Pablo lo que hacía era dictar su carta, pero al final, como su sello, su firma era escribir esto: yo, o este saludo, viene de mi propia mano. Viene de mi propia mano. Acordado de mis cadenas, la gracia sea. De esta última sección podemos aprender lo siguiente. En primer lugar, las iglesias locales deben estar interconectadas. Debe haber una hermandad con el propósito del progreso del evangelio y de la mutua edificación. Y aquí yo quiero aplicar esto a través de la confesión de fe, nuestra confesión. En el capítulo 26, cuando habla sobre la iglesia, en el párrafo 14, noten lo que dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien. Noten esto, ¿por qué? Por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así, las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, es decir, estén cercanas. Por ejemplo, como con la iglesia de Carepa. Pero miren cómo termina: deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Entonces, providencialmente tenemos a una iglesia cerca. Noten cómo Pablo dice: miren, esta carta que les va a edificar a ustedes, háganla llegar también a la iglesia que está cerquita, la Odisea. Y la carta que yo envié a ellos, también léanla ustedes, van a ser edificados. Debe haber una edificación mutua entre iglesias hermanas. Pero lo segundo, hermano, que aprendemos también de esta sección, que es importante estimular a aquellos llamados de manera específica al ministerio oficial de la palabra de Dios. Según los estudiosos, Arquipo posiblemente fue el pastor encargado mientras Epafra estaba visitando a Pablo. Él lo dejó. Y se entiende que Arquipo era hijo de Filemón y la hermana Apia. Así que él fue el encargado, como el pastor encargado, mientras Epafra estaba ya con Pablo. Y al igual que Timoteo, pudo haber sido, es decir, Arquipo, un joven tímido y quizás un poco negligente en su llamado, y por ello fue necesario que Pablo le dijera:
cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y esto entonces nos recuerda a 2 Timoteo 4:5. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Imagínense, hermano, a un joven, relativamente joven, quizás 34 años hacia arriba, pastoreando en la iglesia, como sus consiervos en esta iglesia local. Eso quizás fue un reto intimidante, tanto para Timoteo como para Arquipo. Pero Pablo le dice, mira, si fuiste llamado por el Señor, te exhorto a que cumplas con tu ministerio. Cumple con tu ministerio. Bien, aplicaciones muy cortas. ¿Qué más puedo decir, hermanos? Porque de hecho ha sido muy aplicativo todo lo que hemos estado escuchando. Lo visto en este texto, hermano, este pasaje, es el mejor ejemplo de lo que la Biblia llama los unos a los otros, es decir, el evangelio en acción. Así que la cuestión no es cómo usted y yo somos servidos por la iglesia, sino cómo usted de manera particular sirve a su iglesia local. Cómo usted sirve a su iglesia local. Algunos dirán, pastor, la verdad es que yo a veces tengo miedo al compromiso. Servir implica compromiso. ¿Es eso? La pregunta que te estoy haciendo de manera directa, hermano, es ¿cuál es tu excusa para servir a la iglesia? Miren que no estoy diciendo justificación. Intencionalmente diciendo cuál es tu excusa para no servir. Capacitación. Falta de instrucción. Ministerios. Pastores, que son muchos ministerios, son como 9 y no sé cuál escoger. O son muy poquitos. Excusa. ¿Son los dones? ¿No has sabido identificar tus dones? Es porque te falta servir. Es sirviendo que vas a descubrir cuáles son tus dones. Pastor, es la distancia. En serio. Acabamos de ver a varios hombres que dejaron quizás esposa, hijos. Estaban muy lejos. Estaban en una cárcel romana con Pablo, sin tener la necesidad. ¿A usted le aqueja la distancia? Pastor, no tengo tiempo. ¿De verdad? Pastor, es el trabajo. Y una vez el pastor Brian decía algo que a mí me impresionó. Si tenemos trabajo, el problema es el trabajo. Y si no tenemos trabajo, el problema es que estamos desempleados. Pero siempre hay un problema. Pastor, es la lluvia, el tiempo, es el sol. No tenemos dinero, pastor. Que estoy enfermo. Posiblemente Pablo estaba un poco cegatón. Y ustedes pueden ver hoy el beneficio que tenemos de varias cartas inspiradas. Así seguía él trabajando, sirviendo a la iglesia. Si tus fuerzas están a un 50%, sirve a Cristo y a tu iglesia en un 50%. Hermanos, lo que vemos aquí es un amor y servicio desinteresado, abnegado, sufrido, porque eso es lo que dice Pablo, así es el amor, es sufrido. Hombres sobrellevando las cargas unos de otros, sobrellevando aflicciones, necesidades de otros de manera intencional y voluntaria, al punto de vivir en las mismas condiciones de un preso sin ser condenados por algún delito. Eso solo lo posibilita el Evangelio. Así que, finalmente, hermanos, oremos para que el Señor nos conceda una iglesia local sencilla, humilde, de hombres y mujeres encarnando el Evangelio de Jesucristo, sirviéndose mutuamente por amor, un amor sin fingimiento ni solamente de palabras, sino un amor con actos concretos de servicio. Es mi oración que el Señor nos conceda a una iglesia de hombres y mujeres que sirven a Cristo, pero que también sirven a los demás. Oremos. Señor, estoy profundamente agradecido, Dios, por su gracia en permitirnos haber iniciado y culminado esta carta, Señor.
Gracias aún por los contratiempos que en su providencia, oh Dios, sobrellevamos. Por la enfermedad del predicador. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo, por soportar, Señor. Algunas cosas que han sido incómodas. Algunas cosas que son difíciles de sobrellevar o de aceptar, de asimilar, oh Dios. Pero que finalmente es su palabra, oh Dios. No estamos inventando absolutamente nada, Señor. Nuestra confianza descansa, oh Dios, en que es usted el que da el crecimiento. Nosotros simplemente regamos, plantamos, abonamos, pero finalmente, oh Dios, es usted el que cada día nos hace crecer a la imagen de Cristo. Esa es nuestra confianza, oh Dios. Gracias por este hermoso rebaño, Señor. Es su pueblo, es Cristo nuestro príncipe de pastores. Él nos pastorea, nos instruye cada día, Señor. Gracias por los que han pertenecido, los que pertenecen y a los que van a pertenecer, Señor, a esta iglesia local. Te suplicamos que a través de la exposición de la primera carta de Pablo a los Corintios sigamos siendo consolados, confortados, confrontados, estimulados a ver a Cristo, a contemplar a Cristo, a tener plenitud en Cristo. Es una carta variada, rica, Señor, en contenido, y que todos los temas allí, oh Dios, puedan ser de alta edificación para toda esta iglesia local, Señor. Gracias por mis hermanos. Que hoy podamos meditar, oh Dios, en el Evangelio durante este día pasado por lluvia. La gloria y la honra siempre sean para usted en Cristo Jesús. Amén.